Una Moban observó cómo el faro se deslizaba por la pared del dormitorio. Eran casi las 11 de la noche. Keith volvía a llegar tarde. No es que fuera inusual en los últimos meses, pero siempre había llamado antes. Ahora sus tardanzas se habían convertido en un hábito que no requería explicación. Dejó el libro a un lado y escuchó los ruidos de abajo. El portazo del coche, luego la puerta principal. Una pausa. Una conversación apagada. Keith estaba al teléfono otra vez, en vez de ir directamente a saludar. Con Henderson, discutiendo los últimos detalles del proyecto. Era su explicación habitual. Una conocía a Henderson, el enérgico socio de Keith en el negocio de la construcción. Un adicto al trabajo que realmente podía llamar en cualquier momento. Pero últimamente tenía cada vez más dudas. Su gran casa de 2 plantas en Bridgeport a veces le parecía demasiado espaciosa. Cuando la compraron hace 5 años, Keith había hablado de los niños. Necesitarán un lugar donde jugar, recordaba una. Los niños nunca llegaron, aunque solo se había dejado de hablar de ellos en el último año. Unos pasos en la escalera interrumpieron sus cavilaciones. ¿Estás despierta? Kid estaba en la puerta, aflojándose la corbata. Tenía el pelo castaño un poco revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él varias veces. Te estaba esperando, sonrió una. ¿Qué tal el día? Lo de siempre. Reuniones, llamadas, papeles. Se acercó y le dio un breve beso en la frente. Voy a darme una ducha. Antes se habría sentado a su lado, le habría hablado de cada reunión, le habría preguntado cómo le había ido el día. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos. No uno alto, se podían lanzar algunas frases a través de él, pero un muro. El agua retumbó en la ducha. Una se asomó a la ventana. Su casa se alzaba sobre una colina, desde la que se dominaba Bridgeport por la noche. Una dispersión de luces que se reflejaban en la bahía. Hace 10 años, no se habría imaginado viviendo aquí. En el bufete de abogados Baker y Asociados, la consideraban una estrella en ascenso. Había cumplido 30 años con un ascenso, un despacho privado y esperanzas de convertirse en socia. Y luego estaba Keith. Se conocieron en un acto de empresa. Un joven y ambicioso constructor buscaba un abogado que se encargara del papeleo del terreno. Una le ayudó. Él la llevó a cenar y todo fue un torbellino. Keith no era como los abogados con los que solía relacionarse. Sencillo, seguro de sí mismo, con un rudo sentido del humor y grandes planes. La boda fue un año después. Después de 2 más, Keith consiguió un gran contrato en Bridgeport. Esta es mi oportunidad, dijo entonces. Sé que tendrás que dejar tu trabajo, pero es temporal. Construye el negocio y encontrarás un nuevo bufete o abrirás tu propia consulta. Una estuvo de acuerdo. Quería a Keith, creía en su sueño y en su futuro juntos. Además, el último año en el bufete había sido ajetreado. Nueva dirección, intrigas, reciclaje. El cambio parecía incluso tentador. Trasladarse a Bridgeport lo cambió todo. Keith se puso a trabajar y una se dedicó a preparar la casa y a hacer nuevas amistades. Al principio no fue fácil. En una ciudad pequeña, todo el mundo se conocía desde hacía años y los recién llegados desconfiaban. Pero con el tiempo encontró un círculo social, trabajando como voluntaria en la biblioteca local y tomando clases de pintura. Cada vez hablaban menos de volver a ejercer la abogacía. Ahora no, solía responder Keith. La empresa está creciendo. Necesito tu apoyo en casa. Y una le apoyaba. Ayudaba en las recepciones de socios y clientes. Corregía contratos, planeaba vacaciones y acontecimientos familiares. El sonido del agua de la ducha cesó. Keith salió al dormitorio y se envolvió las caderas con una toalla. En otro tiempo, este momento podría haber acabado en abrazos y sexo. Ahora se puso en silencio los pantalones del pijama y se metió bajo las sábanas. ¿Estás cansada?, preguntó una tumbándose a su lado. Agotado, alcanzó la lámpara de la mesilla. Mañana será un día duro. La habitación quedó a oscuras. Una se quedó mirando al techo y recordó la última vez que habían tenido una conversación de verdad. No sobre trivialidades domésticas o planes para el fin de semana, sino sobre algo importante, personal. Hace una semana, un mes, no lo recordaba. La mañana empezó como de costumbre. Keith se levantó primero, tomó un desayuno rápido y se marchó a la obra diciendo, «Esta noche llegaré tarde». Una se sirvió más café y se sentó en el porche.
Delante de ella había un cuaderno con una lista de tareas: la limpieza, la compra, la biblioteca, llamar a su hermana. Una rutina que antes parecía temporal, pero que ahora era permanente. El teléfono de Keith, olvidado sobre la mesa, sonó de repente. Una miró la pantalla. Un número desconocido. No se molestó en contestar, pero cuando dejó de sonar, vio una notificación de mensaje. Nos vemos como siempre. Lo estoy deseando. Una colgó el teléfono y bebió un sorbo de café. Shah podía significar cualquier cosa. Shane, su paisajista. Sean, el compañero de golf. Charlotte, del departamento de marketing. O simplemente un error. Pero la duda que había estado latente durante los últimos meses se había convertido en ansiedad. Recordó que hacía una semana había encontrado en el bolsillo de su chaqueta un cheque del restaurante Côte d'Azur, un caro establecimiento al otro lado de la ciudad. Cuando le preguntó, Kit le dijo que había cenado allí con un cliente. La explicación parecía plausible, pero algo en su voz la alertó. Una se levantó y se dirigió decidida a su despacho. Cogió el teléfono y marcó un número. «Margot, soy Una. ¿Te apetece comer hoy?» Margot era la primera persona con la que Una había entablado amistad en Bridgeport. Dueña de una galería, conocía a todo el mundo y todo lo que ocurría en la ciudad. 3 horas más tarde, estaban sentadas en un acogedor café de la plaza principal. Una escuchaba las noticias de la ciudad, indecisa ante la pregunta que realmente le interesaba. «Hoy pareces distraída», dijo Margot, dando un bocado a la tarta. «¿Ha pasado algo?» Solo pensaba en Keith. Una hizo girar su taza de té. «Últimamente trabaja mucho. Casi nunca está en casa». «¿Nuevo proyecto?», preguntó Margot con simpatía. «Parece ser», asintió Una. «Por cierto, ¿conoces a alguien llamado Shechi? ¿Quizá un hombre nuevo en la ciudad?», se preguntó Margot. «Simansky, pero lleva aquí unos 5 años. Shepard, familia de viejos». «Ah, y Sheila Carroll, la hermana de Tommy Carroll. Volvió a la ciudad hace unos 6 meses. Trabaja en una inmobiliaria o algo así». Una sintió que el corazón le daba un vuelco. «Tommy Carroll, ¿no es el tipo que solía trabajar con Keith?» «Ese mismo. Tommy te dejó ¿cuándo? ¿Hace un año?» Y su hermana vino de la gran ciudad después del divorcio. Guapa, enérgica. Margot hizo una pausa. «Y dicen que es muy ambiciosa». De camino a casa, Una pensó en todo lo que sabía sobre Tommy Carroll, un ingeniero experto que había trabajado con Keith durante 3 años y luego lo había dejado repentinamente para fundar su propia empresa. Una solo lo había visto un par de veces en las fiestas de la empresa. Un hombre callado, serio y de mirada aguda. Era la primera vez que oía hablar de su hermana. En casa, lo primero que hizo Una fue encender el ordenador y buscar el perfil de Sheila Carroll en las redes sociales. 32 años, licenciada en empresariales, trabajaba para una gran inmobiliaria de Chicago, ahora en Bridgeport. Una foto de una mujer sonriente, con el pelo rojo fuego y unos astutos ojos verdes. Sonó el timbre. Una cerró el portátil de golpe y fue a abrir. En el umbral estaba Nancy, una vecina. «Solo quería ver si todo iba bien», explicó un poco avergonzada. «Hace unos días que Paul y yo no te vemos». «Estoy bien, solo ocupada», sonrió Una mientras invitaba a su vecina a pasar. Durante el té la conversación derivó inevitablemente hacia las tareas cotidianas y los cotilleos. «¿Y cómo está Keith?», preguntó Nancy. Paul había visto su coche delante del nuevo restaurante del Paseo Marítimo. «Queríamos acompañarle, pero pensamos que estaría pasando una velada romántica». A Una casi se le cae la taza. «¿Cuándo fue?» «El miércoles pasado, creo», dijo Nancy, pensativa. «Sí, fue el miércoles, porque Paul tenía el día libre. El miércoles pasado, Keith dijo que había quedado con unos proveedores fuera de la ciudad y que volvería tarde. Llegó a casa hacia medianoche, oliendo a vino caro y perfume desconocido. Una lo atribuyó al ambiente de una reunión de negocios. Cuando Nancy se marchó, Una se quedó sentada en el salón largo rato mirando sus fotos familiares. 10 años de matrimonio. Había habido buenos momentos, viajes, vacaciones, veladas tranquilas juntos. También había habido momentos difíciles. Dificultades económicas al principio del negocio, un aborto en el 3er año de matrimonio, la muerte de su padre. Se las habían arreglado apoyándose mutuamente.
Al menos eso le parecía a ella. Por la noche, Keith llamó para decir que se retrasaría aún más de lo habitual. Algo sobre un problema repentino en las instalaciones. Una escuchó su explicación y pensó en el restaurante frente al mar, en el mensaje de Shach y en la mujer pelirroja con ambición. ¿Va todo bien?, preguntó Kit cuando ella guardó silencio durante largo rato. Sí, solo cansada, respondió una. Nos vemos en casa. Colgó el teléfono, subió al dormitorio y abrió el armario. En 10 años se habían acumulado muchas cosas. Sacó una caja de recuerdos. Entradas de cine de su primera cita, invitaciones de boda, una flor seca del primer ramo que él le había regalado. Al fondo había una tarjeta de visita del bufete Baker y asociados con su nombre. Una Movano Socia Junior. Una vez se había sentido orgullosa de aquella tarjeta, de sus logros, de su independencia. ¿Qué diría aquella joven Una si la viera ahora? Sentada en una gran casa vacía, aislada de su carrera, de sus amigos, de su familia, sospechando que su marido la engañaba, pero temiendo admitirlo incluso ante sí misma. Una se levantó decidida y se dirigió al teléfono. Tenía que actuar, no compadecerse de sí misma. Encontró el número de Melanie entre sus contactos, su antigua compañera de Baker y Partners, con la que llamaba de vez en cuando. Melanie, soy Una. ¿Te gustaría que fuera a visitarte el fin de semana? Ir a casa de Melanie fue un soplo de aire fresco para Una. Su amiga no había cambiado con los años. La misma energía, agudeza y franqueza. Pasaron toda la velada recordando viejos tiempos, hablando de conocidos comunes. Melanie habló de los últimos casos, y Una se sorprendió pensando que echaba de menos aquel ambiente. ¿Por qué no vuelves?, preguntó Melanie mientras se sentaban en el balcón con vasos de vino. Eras una abogada muy buena. No hay muchas oportunidades en Bridgeport, se encogió de hombros Una. Pues múdate. Seguro que habrá un trabajo para Keith. Una dudó en contestar. Es complicado, Mel. Tiene negocios allí, contactos. ¿Y tú? Melanie miró a su amiga con atención. Una, no pareces contenta. De camino a casa, las palabras de Melanie inquietaron a Una. Realmente, ¿qué tenía? Un hogar que había construido, pero en el que cada vez estaba más sola. El estatus de esposa de un exitoso hombre de negocios. Una vida cómoda pero vacía. Kit la recibió con inesperado entusiasmo. ¿Qué tal el viaje? Te he echado de menos. La abrazó con más fuerza de lo habitual. No pasa nada. Una miró a su marido con atención. Algo en su comportamiento parecía juguetón. ¿Qué tal el fin de semana? Trabajando en el proyecto Riverview, la ayudó con la maleta. ¿Quieres salir a cenar? Estoy cansada del camino. Volvamos a casa. Una extraña sensación de presentimiento no abandonaba a Una. Después de cenar, cuando Keith se había ido a duchar, ella registró los bolsillos de su chaqueta. En su cartera había un resguardo de crédito del restaurante Vine, otro establecimiento caro, pero no en el que les había visto el vecino. Debajo en la cartera había una tarjeta de visita. Sheila Carroll, asesora inmobiliaria. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano, el mismo que había enviado el mensaje. A Una se le aceleró el corazón. La foto de la tarjeta era la misma que había visto en las redes sociales, pelirroja y con una sonrisa de confianza. Una se apresuró a poner todo en su sitio cuando oyó que el agua de la ducha dejaba de correr. Cuando Kit salió, ya estaba tumbada en la cama con un libro, fingiendo que leía. ¿De qué trata el libro?, preguntó él, metiéndose bajo las sábanas. Sobre una mujer que descubre que su vida se basa en mentiras, respondió Una, observando atentamente la reacción de su marido. Kit se limitó a asentir con la cabeza, sin captar claramente la insinuación. Suena oscuro. Buenas noches. A la mañana siguiente, Una se despertó con una decisión firme. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba pruebas que disiparan sus sospechas o confirmaran sus peores temores. La oportunidad se presentó 2 días después. Keith dijo que tenía una reunión importante con unos inversores y que volvería tarde. Una esperó a que se fuera y cogió las llaves de repuesto de su despacho. Como esposa del propietario, a veces entraba allí, para llevar el almuerzo o los documentos. La oficina de Keith estaba en un edificio histórico restaurado en el centro de Bridgeport. 3 plantas de ladrillo rojo, grandes ventanales y un interior moderno.
Una subió a la primera planta, donde estaba el despacho de su marido. En la recepción, la secretaria de Janet levantó la vista del monitor. Señora, Movano, no la esperaba hoy. Quería recoger unos papeles que Keith se dejó en casa. Sonrió una. ¿Está en la reunión de inversores? Sí, se fue hace una hora, asintió Janet. Dijo que estaría en Green Valley. Una enarcó una ceja, sorprendida. Green Valley era un hotel rural con campo de golf. Caro, apartado y romántico. No el lugar más obvio para una reunión de negocios. ¿Pasa algo?, preguntó Janet, dándose cuenta de su confusión. No, acabo de recordar que se me olvidó comprar leche, dijo una rápidamente. ¿Puedo pasar al despacho? El despacho de Keith estaba en perfecto orden. Pilas de documentos, carpetas bien ordenadas, escritorio limpio. Nada inusual ni sospechoso. Una echó un vistazo a su agenda. Hoy no había prevista ninguna reunión con los inversores. Al salir de la oficina, se fijó en una joven que salía de la sala de descanso. Una reconoció al instante el pelo rojo y la figura esbelta. Sheila Carroll era aún más espectacular que en sus fotografías. «Hola», saludó una estudiando detenidamente a la mujer. Sheila pareció sorprendida. «Hola», se recompuso rápidamente. «Usted debe de ser la señora Movano. Soy Sheila Carroll, asesora inmobiliaria. Trabajo con su marido en el proyecto Riverview». «Encantada», dijo una con una sonrisa cortés. «Sí, Keith me ha hablado mucho del proyecto». Era mentira. Últimamente Keith apenas hablaba de trabajo. «Espero que no te importe que esté aquí. Tenía que recoger unos papeles». «Por supuesto que no», contestó Sheila con impecable educación, pero una notó la ligera tensión en sus ojos. «Yo misma acababa de terminar el papeleo y estaba a punto de marcharme». «¿Para reunirte con los inversores?», preguntó una con indiferencia. Un segundo de confusión se reflejó en el rostro de Sheila. «No, tengo otros planes para hoy», dudó. Keith iba a ir solo. Algo relacionado con un nuevo terreno, según tengo entendido. «Por supuesto», asintió una. «No te entretendré». Cuando Sheila se hubo marchado, una se volvió hacia Janet. «¿Cuánto tiempo lleva Sheila trabajando con usted?» «Unos 5 meses», respondió la recepcionista. «En realidad no es una empleada. Es más bien una consultora externa. Pero últimamente pasa mucho tiempo aquí». «Lo he notado», intentó una con voz informal. «Arnery Tower, ¿está haciendo un buen trabajo?» «Ah, sí», asintió Janet. «Keith está muy contento. Están planeando juntos nuevos proyectos. Tiene buenos contactos en el sector inmobiliario». Al salir de la oficina, una no fue a casa. Se dirigió hacia Green Valley. El hotel estaba a 20 minutos en coche de la ciudad, rodeado de un pinar y un campo de golf. Nunca había estado allí, aunque Keith le había ofrecido pasar el fin de semana en su balneario varias veces. Aparcó lejos de la entrada principal, se puso las gafas de sol y entró en el espacioso vestíbulo. Detrás del mostrador de recepción había un hombre joven con una sonrisa amable. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» «Estoy buscando a mi marido», explicó una. «Keith Movano. Tiene una reunión de negocios aquí». La recepcionista consultó el ordenador. «El señor Movano está ahora en el restaurante. Mesa para 2». «Gracias», sonrió una. «No le digas que estoy aquí. Quiero darle una sorpresa». El restaurante estaba en una terraza con vistas al campo de golf. Una miró con cautela a través de las puertas de cristal. Keith estaba sentado en la mesa del fondo y Sheila Carroll enfrente. Hablaban animadamente de algo. Keith se reía y se inclinaba hacia su compañera. Sheila le puso la mano en la muñeca, un gesto demasiado íntimo para una relación de negocios. Keith no se apartó. Una sintió que se le hacía un nudo en la garganta. El camarero trajo champán. Levantaron las copas y Keith se inclinó sobre la mesa para besar a Sheila. Una estaba harta de lo que había visto. Salió rápidamente del hotel y se dirigió al coche, intentando calmar el temblor de sus manos. Ahora estaba segura. En casa se sirvió una copa de vino y se sentó en la terraza durante un buen rato, contemplando la ciudad. Su primera reacción fue hacer las maletas y marcharse, o esperar a Keith y montar una escena. Pero su licenciatura en Derecho y su juicio natural se impusieron. «Piensa estratégicamente», se dijo a sí misma. Una acción precipitada solo empeoraría la situación. Cuando Keith regresó por la tarde, una se reunió con él como de costumbre. Parecía relajado y contento.
¿Qué tal la reunión?, le preguntó observando su reacción. Productiva. Keith evitó mirarla a los ojos. Creo que vamos a conseguirlo. Estupendo, sonrió una. He preparado la cena. Durante la comida, le preguntó sobre el trabajo, escuchando atentamente cómo tejía una red de mentiras. Anotó mentalmente cada detalle, cada discrepancia, cada silencio incómodo, como había hecho una vez al interrogar a testigos. A la mañana siguiente, cuando Keith se marchó, una empezó a reunir pruebas metódicamente. Examinó su cuenta bancaria conjunta y encontró varias transacciones extrañas. Cargos de habitaciones en el Green Valley, no de ayer, sino de los últimos 3 meses. Facturas de restaurantes, compras en una joyería de la que no sabía nada. En el correo de Keith, al que tenía acceso para pagar facturas, encontró confirmaciones de reservas. 3 veces había reservado una habitación a nombre de Sheila Carroll. Keith siempre lo llevaba consigo y lo protegía con una contraseña. Pero era suficiente. Una se sentó a la mesa de la cocina y extendió ante ella los impresos de las transacciones y las reservas. 10 años de matrimonio. 10 años en los que había antepuesto los intereses de él a los suyos propios. Y así se lo había pagado. El timbre del teléfono la sacó de su aturdimiento. Era Margot. ¿Te apetece comer hoy? Ha estado fuera toda la semana. Lo siento, he estado ocupada, hizo una pausa. Margot, ¿qué sabes de Green Valley? Es un sitio estupendo, dijo con curiosidad en la voz. Es caro, pero merece la pena. ¿Por qué? Keith estaba hablando de una reunión de negocios allí. Estoy pensando en apuntarme la próxima vez, si es un buen sitio. ¿Para una reunión de negocios? Margot sonaba sorprendida. Es una elección extraña. Es más bien para fines de semana románticos. Incluso hay suites con entradas separadas para aquellos que valoran la intimidad. Tras la conversación, una se quedó pensativa durante largo rato. La furia y el resentimiento fueron dejando paso a una fría determinación. No iba a montar una escena ni a suplicar una segunda oportunidad. No estaba en su naturaleza. En lugar de eso, decidió observar y recabar información. Tenía que averiguar hasta qué punto iban en serio las cosas entre Keith y Sheila y proteger sus intereses. Tras unos días de observación, el panorama se aclaró. Sheila iba a la oficina casi todos los días. 2 veces por semana ella y Keith almorzaban juntos. Los viernes él se quedaba hasta tarde, presumiblemente para reunirse con ella. Una los observó lo suficiente como para darse cuenta de que no era una aventura. Se sentían cómodos el uno con el otro, como una pareja que llevara meses saliendo. Una noche, al pasar por delante del despacho de Keith, vio luces en las ventanas. Era tarde, casi las 10 de la noche. Por impulso, una aparcó y subió. La puerta estaba abierta. La recepción estaba a oscuras y en silencio. Del despacho de Keith llegaban voces apagadas. Una se acercó lentamente. ¿Estás seguro de que no sospecha nada? Era la voz de Sheila. Por supuesto, respondió Keith. Una confía plenamente en mí. Está ocupada haciendo sus cosas. Club de lectura, voluntariado en la biblioteca, la clásica ama de casa de los suburbios. Una sintió que el color se le subía a la cara. La clásica ama de casa de los suburbios. Eso es lo que él pensaba que era. Aún así, es arriesgado, continuó Sheila. Si se entera, no lo hará. La voz de Keith sonaba confiada. Para cuando algo se haga obvio, todo estará listo. Eso espero, suspiró Sheila. Estoy cansada de esconderme. Pronto no tendrás que hacerlo. La voz de Keith era suave. Estaremos juntos, te lo prometo. Una retrocedió en silencio y salió del edificio. Le temblaban las manos al entrar en el coche. Para cuando algo se haga evidente, todo estará listo. ¿Qué es exactamente lo que estará listo? Una recordó las palabras de Melanie acerca de no parecer feliz. Ahora entendía por qué. Inconscientemente sintió el cambio en Keith, su distanciamiento, sus mentiras. En casa, sacó el viejo portátil que había utilizado cuando era abogada. La contraseña no había cambiado. La fecha de su boda. No se le escapó la ironía. Abrió el archivo y empezó a escribir. Fechas, acontecimientos, hechos. Todo lo que pudo averiguar sobre la relación entre Keith y Sheila. Luego hizo una lista de los bienes de la familia. Casa, coches, cuentas, inversiones.
La mayoría estaban a nombre de Keith, ya que confiaba en él para los asuntos financieros. Estúpida se dio cuenta ahora. Era una abogada con experiencia y había actuado como una niña ingenua. Al día siguiente, una llamó al banco donde tenían una cuenta conjunta y pidió un desglose de todas las transacciones del último año. Fue al registro de la propiedad y pidió una copia de las escrituras de su casa. Concertó una cita con un abogado especializado en derecho de familia, pero no en Bridgeport, sino en una ciudad vecina donde nadie la conocía. En la reunión con la abogada, una mujer mayor con buen ojo, una le expuso la situación de forma seca y objetiva, sin emoción. Bueno, así que aún no ha tenido ningún enfrentamiento con su marido, aclaró la abogada, que había revisado los documentos. No, dijo una negando con la cabeza. Primero quiero entender los riesgos. Una sabia decisión, asintió la mujer. El Estado tiene un régimen de bienes adquiridos conjuntamente, pero hay matices. Me preocupa especialmente la casa. ¿Está solo a nombre de su marido? Sí, confirmó una. Pero puedo demostrar que parte del pago inicial procedía de mis ahorros personales. El abogado tomó nota. Es importante. Prepara los documentos. ¿Cuánto tiempo piensa observar antes de actuar? Una dudó un momento. El tiempo necesario para protegerme. Tengo la sospecha de que está preparando algún tipo de sorpresa desagradable. Ya veo. El abogado le entregó una tarjeta de visita. Llámame cuando quieras. Y tenga cuidado. Los hombres a veces son imprevisibles cuando se exponen. De camino a casa, una reflexionó sobre su situación. El resentimiento y la rabia seguían ahí, en lo más profundo de su ser, pero ahora estaban dominados por una fría determinación. No permitiría que la humillaran. No permitiría que la dejaran sin nada después de 10 años de matrimonio. Recordó a una Movano, socia junior de Baker y Partners, segura de sí misma, ambiciosa, con una mente aguda y una voluntad de hierro. Esa una nunca se dejaría acorralar. Es hora de recuperarla, pensó una mientras aparcaba delante de la casa. Keith llegó tarde, como de costumbre. Estaba de buen humor. Incluso trajo flores, la primera vez en meses. Pensé en hacer feliz a mi bella esposa. Sonrió mientras la abrazaba. Olía a colonia cara y a un ligero perfume de mujer. Antes, una habría fingido no notarlo. Ahora se limitaba a tomar nota. Una prueba más para su expediente mental. Gracias, le besó la mejilla. ¿Qué tal el día? Genial, se quitó la chaqueta. Firmado el contrato para Riverview. Si todo va según lo previsto, dentro de un año podremos permitirnos esa casa en la costa con la que has estado soñando. Una sonrió débilmente. Hace un año esta noticia la habría alegrado. Ahora solo veía falsedad. Maravilloso, puso las flores en un jarrón. La cena en 15 minutos. Durante la cena, Keith habló de los planes para el mes siguiente. Un viaje de negocios a Chicago y luego negociaciones en Seattle. ¿Por qué no vienes conmigo?, sugirió. Hace mucho tiempo que no viajamos juntos. Una miró a su marido con atención. Aquella sugerencia inesperada no se correspondía con su comportamiento de los últimos meses. Me encantaría, aceptó, decidida a poner a prueba su teoría. ¿Cuándo piensas ir a Chicago? Dentro de 15 días. Kit desvió la mirada. Aunque probablemente te aburrirás. Estaré todo el día en reuniones. Sheila irá con él, se dio cuenta una. No había esperado que aceptara, y ahora buscaba excusas. No pasa nada, ya encontraré algo que hacer, sonrió. Chicago tiene grandes museos y tiendas. Claro, Kit parecía un poco preocupado. Pero será mejor que lo dejemos para Seattle. El tiempo en Chicago es terrible en esta época del año. Lo que tú digas. Una bebió un sorbo de vino, observando cómo se relajaba. Seattle, entonces. Durante los días siguientes siguió investigando. En el trabajo, Keith parecía cada vez más animado y entusiasmado. Mencionó algún proyecto importante en el que estaba trabajando, pero no dio detalles. Una se sorprendió al descubrir que ya no la movían los celos ni la desesperación. Ahora la impulsaban la curiosidad y la determinación. ¿Qué planeaba Keith exactamente? ¿Qué significaban sus palabras de que todo estaría listo? La respuesta llegó inesperadamente. Al volver de la biblioteca, una vio a Keith y Sheila saliendo de la notaría del centro de la ciudad. No habían reparado en ella.
demasiado absortos en la conversación que mantenían. Notario. Eso solo podía significar una cosa. Estaban preparando unos documentos legales. Y dada su relación, una podía adivinar de qué tipo. Keith iba a reescribir la propiedad. Tal vez la casa. Tal vez algo más. Esa noche cuando Keith se fue a duchar, una examinó su maletín. Normalmente respetaba el espacio personal de su marido, pero ahora la situación era excepcional. Entre los documentos sobre el proyecto Riverview, encontró algo que confirmó sus peores temores. Una fina carpeta con el logotipo de Willis y Associates, la notaría de la que había visto salir a Keith y Sheila. Una hojeó rápidamente el contenido. Había declaraciones sobre la situación de su patrimonio conjunto, copias de las escrituras de la casa y, lo más inquietante de todo, un borrador de contrato por el que se transfería la propiedad del inmueble. Aún no habían puesto el nombre del nuevo propietario, pero una no tenía ninguna duda de a quién iba dirigido el documento. Su corazón latía con fuerza mientras sacaba fotos de cada página con su teléfono. Apenas tuvo tiempo de guardar la carpeta en su sitio cuando dejó de oírse el ruido del agua. ¿Buscas algo?, preguntó Keith, saliendo del baño. Mis gafas de leer, sonrió una tratando de parecer despreocupada. Pensé que las habrías visto. Están en la mesita. Keith empezó a vestirse. Mañana tengo un día importante, una reunión con inversores. Espero que vaya bien, asintió una, preguntándose si la reunión era real o solo otra tapadera para una cita con Sheila. Por la mañana, en cuanto Keith se marchó, una llamó a su antiguo colega William, con quien había mantenido una relación profesional incluso después de dejar el bufete. Will, necesito una consulta, extraoficialmente. Eso suena intrigante, pudo oír la sonrisa en la voz de William. ¿Qué pasa, una? ¿Puedo ir hoy? Es sobre la propiedad. Sí, claro. Estaré en el despacho hasta las 6. Una envió fotos de los documentos a su correo electrónico y luego las borró de su teléfono. Kit miraba de vez en cuando su galería y enseñaba las fotos a amigos o familiares. Era un riesgo que no podía correr. Poco había cambiado en el bufete de abogados Baker y Asociados en los años que había estado fuera. Los mismos interiores austeros, el mismo ambiente de negocios, el olor familiar a papel y café. Varios antiguos compañeros la saludaron sorprendidos por su visita. William la recibió con auténtica alegría. A sus 50 años, seguía siendo enérgico y astuto. Habían trabajado juntos en varios casos antes de que ella se marchara, y él siempre había apreciado su mente analítica. «Estás preciosa, una», señaló la silla. «¿Qué tal la vida en Bridgeport?» «De eso quería hablarte». Una abrió el portátil y le mostró los documentos. «Tengo un problema, Will». A medida que le explicaba la situación, el rostro de William se iba poniendo cada vez más serio. «Esto es serio», dijo mientras estudiaba el borrador de los documentos. «Si no he entendido mal, su marido se dispone a traspasar la casa familiar a un tercero. Es ilegal sin su consentimiento, pero estos documentos sugieren que está tramando un plan». «¿Qué puede hacer?», preguntó una. «Hay varias opciones», reflexiona William. «Podría intentar demostrar que la casa se compró únicamente con sus fondos. Podría formalizar la transferencia como una transacción comercial a través de su empresa. O podría falsificar su firma, aunque eso sería un delito». Una recordó cómo varias veces en el último mes Keith le había pedido que firmara algunos documentos relacionados con el negocio. Ella se había negado, alegando que primero quería estudiarlos. Ahora comprendía su insistencia. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que la experiencia jurídica comenzaba a regresar. «Primero tenemos que averiguar exactamente cómo está decorada la casa». William desplegó otro monitor. «¿Dices que la compraron hace 10 años?» «7», aclaró una. «Nos mudamos del piso de alquiler cuando el negocio de Keith empezó a reportarnos ingresos estables». William introdujo los datos en el sistema. «Entonces, según los registros, la casa en realidad solo está a nombre de Christopher Movano. Pero como estaban casados en el momento de la compra, se considera propiedad conjunta. A menos que pueda demostrar que los fondos eran exclusivamente suyos», añadió una. «Exacto», asintió William. ¿Era ese el caso? La mayor parte del dinero procedía de la venta de nuestras acciones en una empresa tecnológica. Obtuve esas acciones antes de casarme, como parte de un paquete de compensación de mi anterior empleador. Eso es importante,
anotó William. ¿Todavía tienes los documentos? Mi asesor financiero debería tenerlos, pensó una. ¿Podrías ponerte en contacto con Edward Pratt? Él llevaba mis asuntos. Por supuesto, William anotó el nombre. ¿Qué más sabemos de las intenciones de su marido? Una le habló de la reunión en la notaría, de las conversaciones que había oído por casualidad, de las extrañas transacciones financieras de los últimos meses. Es evidente que se está preparando para algo, concluyó. No quiero esperar a que me coja por sorpresa. De acuerdo, asintió William. Tenemos varias opciones. Podemos solicitar una orden de alejamiento de la casa hasta que se resuelva la situación. Podríamos preparar contradocumentos para demostrar su propiedad. Una orden de alejamiento llamaría la atención. Una negó con la cabeza. Aún no estoy preparada para un conflicto abierto. Quiero cogerle por sorpresa, igual que él piensa hacer conmigo. William la miró con respeto. No has perdido tu toque. Bueno, pues vamos con el papeleo. Necesitamos pruebas de que los fondos para comprar la casa eran en gran parte tuyos. Pasaron las 2 horas siguientes trazando estrategias. William se puso en contacto con el asesor financiero de una y le pidió información sobre la venta de acciones. Luego redactaron un documento que establecía la participación de una en la propiedad de la casa. No será una protección absoluta, explicó William, pero supondrá un serio obstáculo para cualquier intento de transferir la propiedad sin tu consentimiento. Entiendo, asintió una. Necesito tiempo para reunir más información sobre sus planes. Antes de marcharse, William preguntó, ¿estás segura de que no quieres hablar con él? ¿Quizá haya alguna explicación? Una recordó el pelo rojo de Sheila, el gesto íntimo en el restaurante, la charla sobre un futuro juntos. No, Will. A veces hablar solo avisa al enemigo. De camino a casa, una reflexionó sobre su situación. Cuanto más pensaba, más claro tenía que no se trataba solo de una infidelidad romántica. Keith y Sheila estaban planeando algo más serio. Tal vez una estafa financiera que la dejaría sin nada después de 10 años de matrimonio. En casa, comprobó cuidadosamente las escrituras de la casa. Efectivamente, solo estaba a nombre de Keith, aunque el pago inicial había procedido en gran parte de la venta de sus acciones. En aquel momento no había pensado mucho en ello. Eran una familia y confiaba en su marido. Otra cosa que le llamó la atención fue que la casa no estaba personalmente a nombre de Keith, sino de su empresa, Movano Construction. Esto complicaba las cosas, porque los bienes de la empresa estaban sujetos a normas distintas de las de los bienes personales. Una recordó que, cuando se fundó la empresa, ella figuraba formalmente como una de las fundadoras, aunque no había participado activamente. Si ese seguía siendo el caso, podría tener una ventaja adicional. Al día siguiente llamó a la oficina de registro y solicitó un extracto de los fundadores de Movano Construction. Para su sorpresa, su nombre seguía figurando allí, con una participación del 10%. Eso cambia las cosas, dijo William cuando le dio la nueva información. Como accionista de la empresa, tienes voz y voto en las decisiones sobre la disposición de la propiedad. El 10% no te da el control, objetó una. Cierto, pero sí te da derecho a la información y la posibilidad de bloquear ciertas decisiones a través de los tribunales si van en contra de los intereses de la empresa, explicó William. ¿Kid no espera eso? Lo dudo, dijo una negando con la cabeza. Nunca me he interesado por los asuntos de la empresa desde que se mudó a Bridgeport. Está acostumbrado a hacer las cosas por su cuenta. Un plan empezó a formarse en su mente. Si Keith realmente pretendía transferir la casa a Sheila a través de la empresa, tenía que hacer que pareciera una transacción comercial. Y como accionista, ella tenía derecho a conocer de antemano esas transacciones. Necesito entrar en los registros financieros de la empresa, dijo una. Ver exactamente lo que está planeando. Ten cuidado, le advirtió William. Una cosa es proteger tus derechos legales y otra muy distinta acceder ilegalmente a los documentos. Lo sé, asintió una. Pero como accionista, tengo derecho a cierta información. Ese mismo día envió una solicitud formal al Departamento de Contabilidad de Movano Construction, en la que pedía los estados financieros del último trimestre, las actas de las reuniones del Consejo de Administración e información sobre las transacciones inmobiliarias previstas. Keith llamó 1 hora después de entregar la solicitud. ¿Qué ocurre? Su voz sonaba tensa. ¿Por qué solicita estos documentos?
Solo me interesan los asuntos de la empresa. Intentó hablar Una con despreocupación. Soy accionista, aunque minoritario. ¿Desde cuándo te importa eso? Su tono era sospechoso. Desde que decidí volver a trabajar, contestó Una improvisando. Quiero estar al tanto de nuestras finanzas. Hubo una pausa. ¿Volver a trabajar? Nunca lo has dicho. Y tú no me lo has preguntado, replicó. El otro día me reuní con William, de Baker y Asociados. Me ofrecieron un puesto de consultor. Era mentira, pero ella sabía que Keith no lo comprobaría. Nunca había hablado con sus antiguos colegas. Ya, me alegro por ti, dijo tras una pausa. Pero en cuanto a los documentos, hay mucha información confidencial. Solo puedo hablarte de la situación financiera de la empresa. Prefiero verlo por mí mismo, insistió Una. Es mi derecho como accionista. De acuerdo, aceptó Keith a regañadientes. Haré que Janet prepare los informes básicos, pero algunos documentos son sensibles desde el punto de vista comercial y no puedo enseñarlos. Tras la llamada, Una sintió una mezcla de ansiedad y satisfacción. Keith estaba claramente preocupado por su repentino interés en los asuntos de la empresa. Esto confirmó sus sospechas. Él ocultaba algo. Al día siguiente, Janet le entregó una carpeta con documentos. A primera vista, todo parecía normal. Estados financieros, lista de activos, información sobre los proyectos en curso. Pero Una, que tenía experiencia con documentos corporativos, no tardó en darse cuenta de las discrepancias. En la sección de bienes inmuebles propiedad de la empresa, su casa estaba valorada muy por debajo del valor de mercado. Podría tratarse de la preparación de una venta por debajo del precio de mercado, una práctica habitual de liquidación de activos. Aún más interesantes eran las actas de una reunión reciente del Consejo de Administración. En ella se mencionaba la decisión de reestructurar los activos de la empresa, incluida la optimización del uso de bienes inmuebles no esenciales. Debajo de estas palabras podían leerse los preparativos para la venta de la casa. Una fotografía a todas las páginas y envió copias a William. Parecen preparativos para la desinversión, confirmó tras revisar los documentos. La infravaloración, el lenguaje vago sobre la reestructuración, señales clásicas. ¿Qué sugieres? Crea tu propia empresa, sugirió de repente William. Rápido y en silencio. Entonces ejecutaremos los documentos, según los cuales tu participación en Movano Construction ya ha sido transferida a esta nueva empresa a cambio de una participación en la propiedad de la casa. Pero eso no ha ocurrido, objetó Una. Pero podría, sonrió William. Y las escrituras tendrán fecha del año pasado. Demuestra que no fue así. Es legal. En una zona gris, admitió William. Pero dado que tu marido parece estar preparando una operación ilegal con la propiedad conjunta, es el menor de los males. Una dudó. Como abogada siempre se había esforzado por actuar estrictamente dentro de la ley, pero ahora había demasiado en juego. Está bien, decidió. ¿Qué tengo que hacer? Los días siguientes transcurrieron con una actividad febril. Una registró Knight Consulting, un juego de palabras con su apellido de soltera, Knight. William la ayudó a preparar el papeleo que un año antes había intercambiado su participación en Movano Construction por el 50% de los derechos de la casa, que técnicamente seguía siendo propiedad de la empresa. Se crearía un lío legal, explicó William. Si Kid intenta vender la casa, habrá dudas sobre la propiedad. Tendría que reconocer tus derechos o impugnar la autenticidad de los documentos, lo que llevaría tiempo. ¿Y si simplemente falsifica mi firma en los documentos de venta? Pregunta Una. Por eso vamos a presentar una notificación en el registro civil, respondió William. A partir de ahora tendrás que estar presente e identificarte en persona para cualquier transacción sobre la propiedad. Una se sintió extrañamente eufórica. Por primera vez en mucho tiempo estaba utilizando sus habilidades profesionales, actuando con decisión e independencia. Le recordaba a su época en Baker y Partners, cuando cada día era un reto. Mientras tanto, Keith era cada vez más reservado. Casi nunca aparecía por casa y, cuando lo hacía, estaba distraído y evitaba la conversación. Varias veces Una le vio hablando tranquilamente por teléfono con alguien y terminaba la conversación en cuanto ella entraba en la habitación. Una noche escuchó por casualidad parte de la conversación. El notario lo ha preparado todo. El miércoles a las 10, solo falta firmar. Una se tensó.
El miércoles, 2 días después. Al parecer, el papeleo estaba previsto para entonces. Debería estar lista. Al día siguiente recibió un sobre de William con los documentos terminados. Todo parecía inmaculado. El acuerdo entre Movano Construction y Knight Consulting, fechado el año pasado, copias certificadas de los estatutos de su nueva empresa, una declaración del registro de la propiedad en la que se hacía constar el cambio de titularidad. No nos protegerá al 100%, advirtió William por teléfono, pero crearía suficientes problemas como para detener cualquier transacción rápida. Es suficiente, respondió una. Necesito tiempo para entender exactamente lo que está pasando. Por la noche, Keith anunció que mañana tenía una reunión importante en el despacho del notario Noah Willis. ¿Asuntos de negocios?, preguntó una despreocupadamente. Sí, trámites sobre el proyecto Riverview. Keith parecía tenso. Nada interesante, una asintió, fingiendo creerle. Por dentro se estaba preparando para mañana. En su bolso había una carpeta con papeles de William, su seguro contra la traición de su marido. Por la mañana, en cuanto Keith se fue, una llamó a su abogado. Es hoy, dijo. Está de camino al notario. Ten cuidado, le advirtió William. No reveles todas tus cartas a la vez. Averigua primero qué está pasando exactamente. Una iba vestida con cuidado. El estricto traje que llevaba cuando era abogada, poco maquillaje y el pelo recogido en un moño. Al mirarse en el espejo, no vio a una ama de casa de los suburbios, sino a una profesional lista para la batalla. En el bolso metió una carpeta con documentos y un dictáfono, por si acaso. Luego subió a su coche y se dirigió al despacho del notario Noah Willis. La notaría estaba en un viejo edificio del centro de Bridgeport. Una aparcó cerca y esperó un rato en el coche. Pronto vio llegar el coche de Keith. Unos minutos más tarde llegó Sheila Carroll en su deportivo coupé rojo. Entraron juntos en el edificio, sin darse cuenta de que una estaba sentada en el coche al otro lado de la calle. Les dio 15 minutos de ventaja, tiempo suficiente para iniciar el procedimiento, pero no para terminarlo. Luego salió del coche, agarrando con fuerza la carpeta de expedientes en la mano, y caminó con paso decidido hacia el edificio. El corazón le latía con fuerza, pero tenía la mano firme. No dejaría que Keith y su amante le robaran todo lo que había ganado durante años. Al llegar al primer piso, vio el letrero Noah Willis, notario. Una se quedó paralizada ante la puerta de la notaría. Detrás de la puerta se oían voces apagadas. Respiró hondo, intentando calmar su acelerado corazón. En 10 años de matrimonio, nunca se había imaginado en esta situación, lista para enfrentarse a su marido y a su amante por haberla engañado. En lugar de entrar de inmediato, una escuchó. La voz de Sheila sonaba impaciente. Señor Willis, ya lo hemos hablado todo. Los documentos están listos, solo falta firmarlos. ¿Por qué vacila de repente? Solo quiero asegurarme de que todo es legalmente correcto. La voz del notario sonaba insegura. Un traspaso de propiedad de esta magnitud requiere cuidado. Noah, nos conocemos desde hace años, era la voz de Keith. Comprendo tu preocupación, pero todo ha sido meditado. La empresa es oficialmente propietaria de la casa, y como director gerente, tengo derecho a disponer del activo. Esa no es la cuestión, Keith, replicó Willis. Sabes que, como la casa se utiliza como vivienda familiar, la ley estatal exige el consentimiento de tu cónyuge para venderla o traspasarla, independientemente de quién sea formalmente su propietario. Eso ya lo hemos explicado, intervino Sheila con impaciencia. No es una venta, sino el traspaso de un activo de la empresa a una nueva sociedad. Técnicamente, la casa seguirá siendo propiedad de Construcciones Movano. Detrás se hará cargo una nueva sociedad de gestión, añadió Noah, en la que la señora Carroll tendrá una participación mayoritaria y la de Keith será minoritaria. Es efectivamente una transferencia de control. Es una transacción comercial, insistió Keith. Una nunca ha estado involucrada en el funcionamiento de la empresa. Pero es accionista, ¿no?, preguntó Noah. Técnicamente sí, el 10% desde el principio, admitió Keith. Pero esas acciones no tienen derecho a voto. Era solo para la financiación inicial. Una apretó con más fuerza la carpeta entre sus manos. No esperaba que Noah Willis tuviera tantos principios. Solo lo conocía como un viejo conocido de Keith.
que ayudaba a redactar varios documentos para la empresa. El notario parecía tener conciencia. En cualquier caso, siguió insistiendo Sheila, tenemos que ultimar esto hoy. Otros elementos del acuerdo ya están en marcha y un retraso causaría problemas. Comprendo su prisa, señorita Carol, pero estoy obligado por la ley, replicó Noah con firmeza. Para estar seguro, preferiría que la señora Movano firmara también estos documentos, dando expresamente su conformidad. Eso es imposible, replicó tajante Keith. Una no puede saberlo hasta que se cierre el trato. ¿Por qué? El tono del notario se volvió más cauteloso. Porque divorciándonos, mintió Keith. Tengo previsto solicitar el divorcio la semana que viene, y no quiero que ella empiece a impugnar los bienes de la empresa antes de eso. Una sintió que todo le daba un vuelco por dentro. Así pues, Keith no solo planeaba traspasar la casa a Sheila, sino que iba a divorciarse de ella, eliminando antes valiosos bienes del patrimonio común. Razón de más para proceder legalmente. La voz de Noah sonó aún más cautelosa. Transferir los bienes antes del divorcio podría ser impugnado ante los tribunales como un intento de ocultar activos. Mira, Sheila sonó molesta. No vamos a debatir sobre moralidad y legalidad todo el día. Tienes los documentos delante, los han redactado los mejores abogados. Tu trabajo es certificarlos, no sermonearnos. Sheila, no, empezó Keith. No, Keith, lo interrumpió Sheila. Estoy harta de dilaciones. Llevamos meses planeando esto. Hoy hay que rehipotecar la casa. Una decidió que ya había oído bastante. Se enderezó, se ajustó el cuello de la chaqueta y abrió con decisión la puerta del despacho del notario. La silenciosa escena que siguió a su aparición mereció todo el esfuerzo de los últimos días. Keith se quedó literalmente blanco cuando la vio en la puerta. Sheila se quedó con la boca abierta. Solo Noah Willis, un hombre regordete de mediana edad con una cuidada barba, parecía más aliviado que sorprendido. ¡Una! Keith fue el primero en volver en sí. ¿Qué hace usted aquí? Buenos días, dijo en voz baja al entrar en la habitación. Señor Willis, Keith, los saludó a ambos con la cabeza, y luego desvió la mirada hacia la mujer pelirroja. Y tú debes de ser Sheila Carroll. Nos vimos hace poco en el despacho de Keith, si lo recuerdas. Sí, por supuesto. Sheila recuperó rápidamente la compostura, aunque sus ojos corrían inquietos entre Keith y los papeles del escritorio. Estábamos ultimando algunos trámites del proyecto Riverview. ¿En serio? Una se acercó al escritorio y echó un vistazo a los documentos. Es extraño, he oído que están hablando de traspasar nuestra casa a una nueva empresa, en la que tú serás el propietario mayoritario. Keith dio un paso adelante, con la voz tensa. Es una transacción comercial complicada. Podemos hablarlo en casa. Oh, creo que podemos discutirlo ahora mismo. Una puso su carpeta sobre la mesa, junto a los documentos. Sobre todo porque el señor Willis, según he oído, está preocupado por la legalidad del procedimiento sin mi participación. El notario tosió. Así es, señora. Movano. Les estaba explicando a su marido y a la señorita Carol que se requiere el consentimiento de ambos cónyuges para transferir una propiedad que se utiliza como residencia familiar. Y también el consentimiento de todos los accionistas de la sociedad si el inmueble es propiedad de una persona jurídica. ¿Correcto? Aclaró una, mostrando su conocimiento del asunto. Así es, confirmó Noah, mirándola con interés. Bueno, entonces te interesará echar un vistazo a estos documentos. Una abrió la carpeta y sacó la primera hoja. Es un acuerdo firmado hace un año, por el cual renuncié a mi participación en Movano Construction, a cambio de una participación del 50% en nuestra casa. Keith se sobresaltó como si hubiera recibido un golpe. ¿Qué? Es imposible. No hubo ningún acuerdo. Lo hubo, Keith, dijo una con calma. Es solo que debes haberlo olvidado. Como el hecho de que la mayor parte del pago inicial de la casa procedía de la venta de mis acciones de antes de casarnos. Debe de haber algún error. Keith se volvió hacia el notario. Noah se lo está inventando. Nunca existió tal acuerdo. Noah Willis cogió el documento y lo examinó. Parece auténtico. Tiene todas las firmas, la fecha, los sellos, el acuerdo entre Movano Construction y Knight Consulting. ¿Qué empresa es esa, señora Movano? Mi empresa de consultoría, respondió una. La puse en marcha hace un año, cuando decidí volver gradualmente al ejercicio de la abogacía.
No se lo dije a Keith. Quería darle una sorpresa cuando consiguiera mis primeros clientes serios. Era mentira, pero contada con tanta tranquilidad y seguridad que incluso Keith pareció inseguro por un segundo, como si en realidad pudiera haber olvidado algo. Sheila, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Es evidente que falsificó esos documentos cuando se enteró de nuestro encuentro. Keith, díselo. Yo no... Yo no firmé esto. Keith parecía confuso mientras examinaba su firma en el documento. Es una falsificación. Es una acusación grave, comentó Noah. Falsificar documentos es un delito. También lo es intentar ocultar bienes comunes antes de un divorcio. Miró a Keith. ¿O no pensabais divorciaros la semana que viene? El rostro de Keith se contorsionó de ira y confusión. Eran solo palabras. Estábamos discutiendo una situación teórica. Y aquí está el segundo documento, continuó una, ignorando sus excusas. Es una confirmación del registro civil de que se ha cambiado la propiedad. Como puedes ver, la casa es ahora propiedad conjunta de Movano Construction y Knight Consulting, a partes iguales. Eso es imposible. Keith cogió el documento. Yo sabría si se hubieran hecho esos cambios. Si revisaras la documentación con regularidad, sí, convino una. Pero siempre estabas muy ocupado ampliando el negocio. Sheila se acercó a Keith y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza, pero ella insistió. Finalmente se volvió hacia una. Vale, hablemos como adultos. ¿Qué es lo que quieres? Justicia, respondió una con sencillez. La casa se compró con el dinero de la venta de mis acciones. Pasé 10 años apoyándote a ti y a tu carrera. Renuncié a mi propia consulta por tu negocio. ¿Y ahora intentas dejarme sin nada? No es así, empezó a justificarse Keith. Iba a ofrecerle una indemnización después del divorcio, intervino Sheila. Una indemnización muy generosa, de la que por supuesto no me enteraría hasta después de que hubieras retirado con éxito todos tus valiosos bienes, dijo una con sarcasmo. Es muy considerado por tu parte. Noah Willis tosió. A la luz de estos nuevos documentos, no puedo certificar el traspaso de la propiedad sin más comprobaciones. Señorita Carroll, señor Movano, quizá deberían consultar con sus abogados. ¿Qué abogados? Sheila se rió. Esto es una mentira y una falsificación evidentes. Los documentos tienen fecha retroactiva. Tal vez, asintió el notario. Y puede que no. En cualquier caso, este es un asunto que debe decidirse en un tribunal, no en mi despacho. En este momento, me niego a certificar ninguna transferencia de propiedad de este inmueble. Keith parecía a punto de sufrir un ataque. Noah, no puedes hacer eso. Lo tenemos todo planeado. Los demás elementos del trato ya están en proceso. Lo siento, Keith. Se mostró inflexible el notario. Pero no voy a arriesgar mi licencia ni mi reputación. Sheila recogió bruscamente su bolso. Esto es ridículo. Keith, tenemos que irnos. Llamaré a Harrison y él resolverá esta farsa legal. Keith no se movió, mirando a una con una expresión que era una mezcla de enfado, confusión y quizá una pizca de respeto. Tú lo planeaste todo, dijo al fin. ¿Sabías desde el principio que salías con Sheila? Una terminó por él. Sí, lo sabía. ¿Que planeabas el divorcio? Lo supuse. ¿Que ibas a embargar mi casa y otros bienes? Me enteré hace poco, pero justo a tiempo para tomar medidas. Podemos hablar de esto como personas civilizadas, intentó recomponerse Keith. No hay necesidad de convertir esto en una guerra. Estoy totalmente de acuerdo, asintió una. Así que, en lugar de tratos secretos y engaños, sugiero que nos sentemos a la mesa de negociaciones con abogados y dividamos la propiedad equitativamente. ¿O prefieres que estos documentos, señaló la carpeta, acaben en los tribunales junto con las pruebas de tu adulterio y tu intento de ocultar tus bienes? Sheila agarró a Keith del brazo con impaciencia. Nos vamos. Ahora mismo. Keith vaciló, mirando de un lado a otro a su amante y a su esposa. Hablaremos en casa. No, negó con la cabeza. No volveré a esta casa hasta que el asunto de la propiedad se resuelva de forma oficial y justa. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi abogado. Sacó del bolsillo la tarjeta de visita de William y la puso sobre la mesa.
Keith cogió la tarjeta con la mano visiblemente temblorosa. ¿Así que has estado consultando a un abogado todo este tiempo? Y tú has estado planeando engañarme todo este tiempo, replicó una. No veo por qué debería haber actuado con menos prudencia. Sheila tiró de Keith hacia la salida. Vamos, esto no tiene sentido. Dejemos que se ocupen nuestros abogados. Una los vio marcharse. Sheila con paso decidido, Keith como en la niebla. En la puerta se dio la vuelta. No quería que acabara así. ¿Cómo querías que acabara?, preguntó una. ¿Que aceptara tranquilamente la traición y me marchara sin nada? Él no contestó, pero sacudió la cabeza y siguió a Sheila a la salida. Cuando la puerta se cerró tras ellos, una sintió que la tensión de las últimas semanas por fin se disipaba. Le temblaron ligeramente las rodillas y se hundió en una silla. ¿Se encuentra bien, señora Movano?, le preguntó preocupado Noah Willis. Sí, sonrió débilmente. Solo es una reacción al estrés. Y por favor, llámeme una. El notario se sentó frente a ella. Debo admitir que estoy impresionado con su preparación. Estos documentos... Falsos, dijo una simplemente. Todos y cada uno de ellos. Con fecha retroactiva, ejecutados hace una semana. Noah enarcó las cejas, sorprendido. ¿Estás admitiendo haber falsificado documentos ante un notario? Estoy hablando con un amigo de mi marido. No en un marco oficial, dijo una. Además, era una medida preventiva contra las acciones ilegales de Keith. Ya veo, sacudió Noah la cabeza. Y a decir verdad, no me sorprende. Keith ha venido varias veces en los últimos meses con peticiones bastante dudosas. Empezaba a sospechar que tramaba algo. Y aún así aceptaste esta reunión, comentó una. Para ver qué pasaba, explicó Noah. Keith y yo nos conocemos desde hace años, y nunca lo había visto tan obsesionado. Cuando apareció esta mujer, Sheila, se convirtió en una persona diferente. Una suspiró. Me di cuenta, pero no pensé que llegaría tan lejos. Si quieres mi opinión, Noah recogió papeles de la mesa. Creo que ella lo está manipulando, utilizando sus sentimientos para obtener un beneficio. ¿Qué ventaja?, se preguntó una. ¿La casa? Es preciosa, pero no es tan valiosa. No es solo la casa, Noah negó con la cabeza. Según los documentos que querían que certificara, se estaba creando una nueva sociedad gestora. La casa era solo el primer activo que quedaba bajo su control. Al parecer, el plan consistía en transferir gradualmente una parte significativa de los activos de Movano Construction a esta nueva entidad. Una se recostó en su silla, atónita ante la magnitud de la traición. Así que no solo tiene como objetivo a su marido, sino también su negocio. Eso parece. Kit no parece darse cuenta. Él hablaba de un futuro juntos, de ampliar el negocio. Ella hablaba sobre todo de transferir el control y reestructurar. Gracias por no firmar sus documentos enseguida, le agradeció una con sinceridad. Soy notario, señora Movano, respondió Noah con seriedad. Mi trabajo consiste en asegurarme de que los trámites son legales, no en ayudar en transacciones dudosas, aunque impliquen a viejos conocidos. Una se levantó y volvió a guardar sus papeles en la carpeta. Bueno, supongo que aquí termina nuestra reunión. ¿Qué se supone que debo hacer con estos papeles? Oficialmente, debería aconsejarle que destruyera las falsificaciones y actuara exclusivamente por medios legales, dijo el notario. Extraoficialmente, yo que usted me los quedaría. Si Keith y su novia deciden continuar con sus maniobras, estos documentos podrían crear suficientes obstáculos legales para ganar tiempo. Con eso es exactamente con lo que contaba. Una cerró la cremallera de su bolso. Gracias por su comprensión. Se detuvo en la puerta. Dígame, señor Willis, si Keith realmente pide el divorcio, como ha amenazado con hacer, ¿sería relevante para el tribunal la información sobre su intento de ocultar activos? Por supuesto, asintió el notario. Un intento de ocultar bienes gananciales antes de un divorcio afecta seriamente a la decisión del tribunal sobre la división de bienes. Normalmente no a favor de la parte que lo ha intentado. Una asintió. De acuerdo. ¿Y si te piden que testifiques sobre esta reunión? Solo diré la verdad, respondió Noah con firmeza. Sobre lo que vi y oí, sobre el intento de rehipotecar la casa familiar sin tu conocimiento, sobre los planes para desprenderse de los activos de la empresa y solicitar el divorcio. Me parece justo, aceptó una. Es todo lo que pido.
Al salir del edificio, respiró profundamente aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió dolor y decepción, sino también una extraña liberación. Durante 10 años había vivido en el papel de señora. Movano, la esposa de un hombre de negocios de éxito, la cuidadora del hogar. Poco a poco, este papel había ido absorbiendo su verdadera personalidad, sus ambiciones, sus habilidades profesionales. Hoy vuelve a ser una, segura de sí misma, decidida, capaz de proteger sus intereses. Y aunque las circunstancias eran dolorosas, este despertar de su verdadero yo merecía el estrés que había soportado. Subió al coche y sacó el teléfono para llamar a William. ¿Qué tal ha ido?, preguntó al oír su voz. Exactamente como habías previsto, respondió una. Intentaron rehipotecar la casa sin que yo lo supiera. Es más, formaba parte de un plan más amplio para transferir gradualmente los activos de la empresa bajo el control de Sheila. Maldita sea, silbó William. Pensé que era solo una historia sobre un marido que quería mantener a su amante. Resulta que hay toda una intriga empresarial en marcha. Eso parece, asintió una. Tus documentos falsos funcionaron a la perfección. El notario se negó a legalizar sus papeles. Estupendo. ¿Cuáles son sus planes ahora? Una vacila. No lo sé. No quiero volver a casa hasta que se aclare la situación. Keith estaba furioso y no estoy segura de cómo se comportará. Puedes quedarte en mi casa, sugirió William. El dormitorio de invitados siempre está listo. Gracias, pero creo que me quedaré en un hotel un par de días. Necesito ordenar mis pensamientos. Lo que tú digas, pero si necesitas algo, llámame cuando quieras. Una dio las gracias y colgó. Luego marcó el número del hotel más cercano y reservó una habitación para 3 días. Luego pasó por casa cuando estuvo segura de que Kit no estaba y empaquetó las cosas necesarias. Por la noche, ya en la habitación del hotel, recibió varios mensajes de Kit. Primero, acusaciones airadas de falsificación y amenazas de acciones legales. Luego, al caer la noche, un tono más conciliador. Ofertas para reunirse y discutir las cosas como adultos. Una no respondió a ninguno de los dos mensajes. En su lugar, escribió a William pidiéndole que se pusiera en contacto con Keith como su representante oficial. A partir de ese momento, todas las comunicaciones se harían a través de abogados. Mientras se dormía en una cama desconocida, una pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Hasta hacía un mes, estaba segura de que pasaría el resto de sus días con Keith en su acogedora casa de la colina. Ahora el futuro era oscuro, pero extrañamente más prometedor. El fracaso de su matrimonio había sido doloroso, pero también le había dado la oportunidad de volver a sí misma, a sus ambiciones y sueños. Y tal vez no fuera un precio tan alto por encontrar la libertad. Por la mañana la despertó el teléfono. Era Noah Willis. Señora, Movano, siento molestarla, pero pensé que debía saberlo. Keith acaba de estar aquí con otro notario. ¿Qué quería?, preguntó una, despierta al instante. Intentaban redactar una nueva serie de documentos, no para la casa, sino para el traspaso de los demás activos de la empresa a una nueva estructura. Así que no se detuvieron. Una sintió que una oleada de ira y determinación volvía a surgir en su interior. No, confirmó Noah, pero creo que hay algo más que deberías saber. Cuando se fueron, Sheila se olvidó el teléfono. Sonó y vi que la persona que llamaba se llamaba Nicholas Carroll. ¿Acaso importa? Nicholas Carroll es una figura muy conocida en nuestros círculos. Se especializa en adquisiciones hostiles de empresas. Y si no me equivoco, es el hermano de Sheila. Una sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. Así que esto no es solo una aventura. Es una operación planeada para hacerse con el negocio de Keith. Eso parece, asintió Noah. Pensé que debías saberlo. Gracias, le agradeció una sinceramente. Eso explica muchas cosas. Después de la conversación se quedó sentada en el borde de la cama durante largo rato, pensando en la nueva información. Sheila Carroll no era solo una amante que había seducido a su marido. Formaba parte de un plan para apoderarse de su negocio. Una casi sintió lástima por Keith. Había sido víctima de una manipulación mucho más sofisticada de lo que ella hubiera imaginado. Pero la lástima no significaba perdón. Independientemente de los motivos de Sheila, Keith había traicionado su matrimonio, su confianza, su futuro juntos.
y tendría que responder por ello. Una marcó el número de William. Tengo nueva información y creo que sé qué hacer a continuación. Una pasó 3 días en el hotel, comunicándose con Keith solo a través de William. Durante ese tiempo consiguió ordenar sus ideas y desarrollar un plan de acción. La información que recibió de Noah Willis sobre la conexión de Sheila con Nicholas Carroll, un especialista en adquisiciones hostiles, se convirtió en un elemento clave de su estrategia. Al cuarto día, William organizó una reunión en la sala de conferencias de su bufete. Keith debía acudir con su abogado. Una insistió en que Sheila también asistiera. ¿Por qué querría a su amante en una negociación legal?, se preguntó William. Confía en mí, sonrió una. Tengo mis razones. A la hora convenida, entró en la sala de conferencias con la cabeza bien alta. Keith ya estaba allí, junto a un hombre canoso vestido con un traje caro, obviamente su abogado. Sheila estaba sentada un poco más atrás, con aspecto molesto y triunfante a la vez. Buenas tardes, saludó una sentándose frente a Keith. Gracias a todos por su tiempo. Vayamos al grano, dijo Keith con impaciencia. Vuestras acusaciones y documentos falsificados podrían causarnos graves problemas a los dos. Para los tres, querrás decir, dijo una señalando con la cabeza a Sheila. ¿O es que la señora Carroll no tiene nada que ver con nuestra conversación? Sheila está aquí como socia mía, respondió Keith secamente. Por supuesto, sonrió una. Socia. ¿Y desde cuándo sois socios? William le puso la mano en la muñeca, advirtiéndole que no pasara a las acusaciones personales. Creo que deberíamos centrarnos en los aspectos legales, intervino el abogado de Keith. Soy Harrison James. Represento al señor Movano. En primer lugar, nos gustaría aclarar la situación con los documentos que presentó ante el notario. No hay ninguna situación, replicó William. Mi cliente estaba defendiendo sus derechos legales sobre la propiedad adquirida conjuntamente contra un intento de enajenarla ilegalmente. ¿Utilizando documentos falsos? Harrison enarcó una ceja con escepticismo. ¿Alguna prueba de falsificación?, replicó William. Mientras los abogados intercambiaban comentarios, una observó atentamente a Sheila. La pelirroja estaba claramente nerviosa. Comprobaba su teléfono con frecuencia y lanzaba miradas impacientes a Keith. Caballeros, los interrumpió finalmente una. Sugiero que dejemos de lado por el momento la cuestión de la autenticidad de los documentos y nos concentremos en el meollo del problema. Keith, ¿realmente estabas planeando un divorcio y el traspaso de nuestra casa familiar a una nueva empresa? Keith vaciló. Era una transacción comercial, una compleja reestructuración de los activos de la empresa. Una que por alguna razón tenían que ocultarme, dijo una. Extraño para una transacción comercial normal. Sabía que te harías una idea equivocada. Keith parecía incómodo. ¿Malinterpretar qué?, insistió una. ¿Que ibas a ejecutar la hipoteca de mi casa? ¿O que planeabas divorciarte sin molestarte en decírmelo? El abogado de Keith intentó intervenir de nuevo, pero una lo detuvo con un gesto. Quiero oír la respuesta de mi marido, no su interpretación legal. Keith suspiró. Es complicado, una. Nuestro matrimonio hace tiempo que se convirtió en una formalidad. Lo sabes tan bien como yo. Lo sé, asintió con calma. Pero eso no justifica el engaño y el fraude. No hubo fraude, intervino Sheila. Era una transacción comercial legítima, ¿verdad? Una se volvió hacia ella. Entonces, ¿podrías decirme qué tenía que ver tu hermano, Nicholas Carroll, con esta transacción legítima? Sheila se estremeció y abrió los ojos. Será Nicholas Carroll, especialista en adquisiciones hostiles de empresas, aclaró una. Tu hermano que te llamó hace unos días cuando olvidaste el teléfono en la notaría. Keith se volvió bruscamente hacia Sheila. ¿Qué? Nunca dijiste que tu hermano se dedicara a las adquisiciones hostiles. Porque no importa, respondió Sheila rápidamente. Nick solo estaba dando algunos consejos sobre la estructuración de un acuerdo. Estructurar un acuerdo que transfiriera gradualmente el control de los activos de Movano Construction a manos de una nueva empresa en la que tú tuvieras una participación mayoritaria, aclaró una. El rostro de Keith se puso serio. Sheila, ¿de qué está hablando? Te está manipulando como hace siempre. Sheila intentó cogerle la mano, pero él la apartó. He estudiado los documentos que intentaste firmar de Noah Willis, continuó una.
El acuerdo estaba estructurado de forma que en 6 meses, tú, Kate, serías accionista minoritario de tu propia empresa. Eso no es cierto, alzó la voz Sheila. Estábamos creando una sociedad igualitaria, en la que tú, de alguna manera, obtuviste una participación mayoritaria, señaló una. Kit parecía cada vez más confuso. Sheila, estábamos hablando de un reparto equitativo de acciones. Y habría sido igualitario, insistió Sheila. Solo que con algunos matices legales para optimizar los impuestos. Una sacó un documento de la carpeta y lo puso delante de Kit. Esta es una copia del acuerdo sobre la creación de la nueva sociedad gestora. Presta atención a la cláusula 7, sobre la distribución de los votos en la toma de decisiones. Kit leyó y su rostro cambió gradualmente. Sheila intentó coger el documento, pero él le retiró la mano. Te da poder de veto sobre todas las decisiones clave, dijo finalmente mirando a Sheila. De hecho, control total. Es una medida de defensa estándar, objetó Sheila. Nick lo había sugerido para equilibrar. Te das cuenta de que no es más que una formalidad. Una formalidad que te permitiría bloquear cualquier decisión que yo tomara. Kit negó con la cabeza. ¿Por qué no discutimos este punto? Hablamos de la estructura general. Sheila se estaba poniendo nerviosa. Los detalles siempre podían ajustarse. Una observó la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. Sus cálculos habían dado resultado. Sheila estaba manipulando a Keith, utilizando su relación para hacerse con el control de su negocio. ¿Puedo sugerir un breve receso?, intervino William. Creo que el señor Movano necesita tiempo para considerar la nueva información. El abogado de Keith asintió. Una sugerencia razonable. Cuando todos se hubieron levantado, Keith se volvió de repente hacia una. ¿Podemos hablar en privado? Ella dudó, pero luego asintió. 5 minutos. Salieron al pasillo, dejando a los abogados y a Sheila en la sala de conferencias. ¿De dónde has sacado esos documentos? Keith fue el primero en preguntar. Noah Willis me proporcionó copias, respondió una. Se preocupó al ver la estructura del acuerdo. Keith se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella conocía bien. Era lo que siempre hacía cuando estaba confuso o molesto. No sabía lo de la cláusula de veto, admitió. Sinceramente, una. Sheila se encargó de la parte legal. Dijo que era lo normal. ¿Y le creíste? ¿Ni siquiera leíste los documentos? Leí la mayor parte, pero... Hizo una pausa. Supongo que no estaba prestando suficiente atención. Estaba centrado en otros aspectos. En nuestra casa, que iba a rehipotecar sin que yo lo supiera. Una no pudo ocultar su amargura. Keith bajó los ojos. Fue un error, ya confuso. Sheila me dijo que lo hiciera rápido y en silencio, para que no me diera cuenta de lo que estaba pasando. Terminó una por él. Sí, parecía realmente avergonzado. Una, sé que te he hecho daño, pero te juro que no quería dejarte sin nada. Estaba planeando un lujoso acuerdo de bienes. Después de sacar activos clave de nuestro patrimonio conjunto, comentó ella. Kit no encontraba qué contestar. Se quedaron en el pasillo en un silencio incómodo. ¿Y ahora qué?, preguntó por fin. Ahora volvemos a una conversación civilizada sobre la división de bienes, contestó una, sin engaños ni manipulaciones, con respeto por lo que hemos construido juntos durante 10 años. Lo dices como si ya estuviera decidido, dijo con incertidumbre en la voz. ¿No lo estaba? Una le miró a los ojos. Estás enamorado de otra mujer, planeando el divorcio a mis espaldas, intentando robarme mi casa. Creo que nuestro matrimonio se ha acabado. No lo sé, confesó Keith bruscamente. Después de lo que me acabas de mostrar, no estoy seguro de conocer a Sheila tan bien como creía. Ese no es mi problema, Keith, replicó una con suavidad pero con firmeza. Tu relación con Sheila es asunto tuyo. Yo estoy aquí para proteger mis derechos y planificar mi futuro. Entiendo, se enderezó. ¿Qué es lo que quieres? Un reparto justo de todo lo que hemos ganado juntos, contestó una. La casa, los activos financieros, mi parte en la empresa, nada más, pero nada menos. ¿Y la empresa? Kit se puso tenso. Es mi negocio, una. Yo la construí desde cero. Con mi ayuda y mi apoyo, le recordó ella, y con mi inversión inicial. Pero no reclamo el control de Construcciones Movano. Quiero una compensación justa por mi parte, nada más. Keith pareció aliviado.
Eso es razonable. Estoy de acuerdo. Entonces volvamos y discutamos los detalles con nuestros abogados, sugirió una. Cuando regresaron a la sala de conferencias, el ambiente había cambiado considerablemente. Sheila estaba sentada con expresión pétrea, evitando mirar a Keith. Los abogados hablaban en voz baja. Estamos listos para proceder, anunció una, tomando asiento. La siguiente hora transcurrió discutiendo detalles técnicos. Keith accedió a un reparto equitativo de los activos financieros y a comprar la parte de una en la empresa al valor justo de mercado. El tema de la casa generó más discusiones. Técnicamente, la casa pertenece a la empresa, recuerda el abogado de Keith. No es propiedad personal de la pareja, pero se utilizó como vivienda familiar durante 7 años, replicó William. Y el pago inicial se hizo en parte con fondos personales de la señora, móvano anteriores al matrimonio. Propongo un compromiso, intervino una. Vendemos la casa y nos repartimos los beneficios a partes iguales. O Kate compra mi parte según la valoración de un tasador independiente. Sheila, que había permanecido callada la mayor parte del tiempo, se echó a reír de repente. Es divertido veros jugar a esto. Keith, ¿no te das cuenta de que te está manipulando? ¿Usando esos cargos falsos para sacarte más dinero? Sheila, dijo Keith en tono de advertencia. No, lo digo en serio, se volvió hacia una. Has sido un ama de casa corriente durante 10 años. No has trabajado, no has construido un negocio. ¿Y ahora quieres la mitad de todo lo que él ha construido? He mantenido a mi marido todos estos años, replica una con calma. He organizado recepciones para sus clientes. Le he creado un hogar confortable al que volver. Renuncié a mi propia carrera por su negocio. También es trabajo, pero no remunerado. Un trabajo, resopló Sheila. Decorar una casa e ir a cenas benéficas no es trabajo. Ya basta, dijo Kit secamente. Sheila, esto no es asunto tuyo. Una y yo lo resolveremos por nuestra cuenta. ¿No es asunto mío? El rostro de Sheila se contorsionó de ira. He pasado 6 meses planeando nuestra vida juntos. ¿Y ahora me dices que no es asunto mío? ¿Te refieres a planear la adquisición de mi empresa? Kit la miró fríamente. Vi la cláusula de veto. Vi el desglose de votos. No estabas planeando una asociación. Estabas planeando una adquisición. Eso no es verdad, exclamó Sheila. Nick simplemente sugirió algunas cláusulas estándar para proteger mis intereses. Tu hermano, el especialista en adquisiciones hostiles, aclaró Keith. Extraña coincidencia, ¿no crees? Sheila se levantó bruscamente. No voy a escuchar esto. Llámame cuando entres en razón. Cogió su bolso y salió furiosa de la habitación. Se hizo el silencio. Bueno, rompió el silencio William. Quizá deberíamos seguir discutiendo los detalles del acuerdo. La reunión duró otra hora. Al final se habían acordado los puntos principales. Reparto equitativo de los activos financieros, compensación justa por la participación de una en la empresa y venta de la casa con reparto de los beneficios. Haré que mi ayudante redacte el acuerdo para mañana, dijo William mientras reunía los documentos. Lo revisaremos y daremos una respuesta en un plazo de 3 días, aceptó Harrison. Cuando todos empezaron a marcharse, Keith se acercó de nuevo a una. Siento que haya tenido que acabar así. Yo también lo siento, dijo sinceramente. Pero quizás sea lo mejor para los dos. ¿Sabías que Sheila planeaba hacerse cargo de la empresa? Preguntó él. Lo sospechaba, admitió una. Después de hablar con Noah sobre su hermano, el panorama empezaba a cuadrar. Gracias por decírmelo. Keith parecía realmente agradecido. Podrías haberme dejado cometer ese error. Estaba enfadada contigo, Keith, pero no tanto como para querer que perdieras el trabajo de tu vida, sonrió una débilmente. Además, no sería lo mejor para mí. La empresa tiene que seguir teniendo éxito para poder pagar mi parte. Él le devolvió la sonrisa, por primera vez en esta reunión. Siempre práctico. ¿Qué piensas hacer ahora? Primero terminar el divorcio, contestó una. Luego quizá vuelva a ejercer la abogacía. William dice que a Baker y Partners le encantaría que volviera. Serás una gran abogada, asintió Keith. Siempre lo he sido. ¿Y tú? Preguntó una. ¿Qué va a pasar contigo y con Sheila? Negó con la cabeza. No lo sé. Después de lo de hoy, hay mucho que replantearse. Se despidieron sin abrazos.
pero sin hostilidad. 10 años de vida juntos no podían acabar en un día. El dolor y la decepción seguirían presentes durante mucho tiempo, pero se había dado el primer paso hacia una despedida civilizada. Al salir del bufete, una respiró profundamente el aire fresco de la primavera. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió tristeza, sino también un extraño alivio, incluso expectación. El futuro era incierto, pero lleno de posibilidades. Al día siguiente se reunió con un representante de Baker y Asociados para hablar de la posibilidad de volver a la empresa. Su experiencia y sus conocimientos seguían siendo valorados, aunque era necesario refrescarlos después de 10 años. Podríamos empezar con un puesto de consultora, sugirió el socio gerente, con la posibilidad de volver en 6 meses. Perfecto, aceptó una. Necesito tiempo para arreglar mis asuntos personales y recuperar la forma profesional. Después de la reunión, telefoneó a su hermana, con la que no hablaba desde hacía meses, debido a la apretada agenda de Keith. Hola, Carol. Tengo grandes noticias. Me voy a divorciar y voy a volver a trabajar. ¿Qué? La hermana se sorprendió. Pero tú y Keith siempre parecieron una pareja perfecta. Las apariencias engañan, sonrió una con amargura. Es una larga historia, te la contaré cuando te vea. ¿Cuándo? Preguntó Carol de inmediato. ¿Qué te parece el fin de semana? Necesito salir de Bridgeport, cambiar de aires. Venerable, prepararé tu tarta favorita. Abriremos un poco de vino y charlaremos. Una sonrió, deseando ver a su familia por primera vez en mucho tiempo sin tener que adaptarse a los horarios de Keith. Una semana después, se firmaron los papeles preliminares de la división de bienes. Keith decidió comprar la parte de la casa que le correspondía a una, ofreciendo incluso más de lo que el tasador independiente había valorado. Considéralo una compensación por el dolor que he causado, dijo en la firma. Una no se negó. El dinero le proporcionó un colchón financiero para el periodo de su vuelta a la profesión. Con Sheila, Keith puso fin a su relación inmediatamente después de aquel encuentro. Como le contó a una más tarde, una auditoría reveló que, en efecto, el hermano de Sheila estaba detrás de toda la trama, planeando utilizar su relación con Keith para hacerse con el control de un prometedor negocio de construcción. Un mes más tarde, una se mudó a un piso pequeño pero acogedor, más cerca del centro de la ciudad, donde estaba la sucursal de Baker y Partners. Empezó a trabajar 3 días a la semana, retomando poco a poco la profesión. A veces, por las tardes, sentada en el balcón con una copa de vino, pensaba en su matrimonio con Keith, en los 10 años que habían pasado juntos. Había habido buenos momentos, amor sincero, sueños y planes compartidos. Pero también el distanciamiento gradual, la sustitución de su identidad por el papel de señora, Movano y, finalmente, la traición. La amargura seguía presente, pero cada día que pasaba sentía que algo importante volvía a ella. Su propia identidad, su ambición, su independencia. El día que ganó su primer caso desde su regreso, una pequeña pero compleja disputa contractual, sus colegas la invitaron a celebrarlo en un bar local. Por una Movano, brindó William, por demostrar que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. En realidad, sonrió ella levantando su copa, ahora soy una Knight otra vez, y eso es solo el principio. Mirando las copas levantadas de sus colegas, sus caras sonrientes, una sintió que había tomado la decisión correcta. El final de su matrimonio no era el final de su historia. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que escribiría sola, con sus propias reglas. Más tarde esa noche, mientras conducía a casa, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Keith. Acabo de enterarme de tu victoria en el caso Harper. Te felicito. Siempre supe que eras un gran abogado. Una sonrió y contestó simplemente. Gracias.